Estoy en comunicación para ver si nos dice lo mismo con la diputada panista Lisbeth Mata Lozano, que es secretaria de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Lisbeth, ¿cómo estás? Buenos días, aquí te saludo desde Guadalajara. Pedro, muy buenos días, gusto saludarte. Oye, fíjate que Roberto José Pacheco, que es nuestro reportero legislativo, que ha estado años y años y años allá en diferentes legislaturas, creo que desde la primera estuvo ahí, Sí. nos dice esto que dice el presidente de la República hoy por la mañana de que no está satisfecho con la decisión de ayer y que, en otras palabras, lo que quiere es una Guardia Nacional más verde que civil. Dice, al final no se van a poner de acuerdo en el Senado y van a regresar a la Cámara de Diputados como estaban las cosas, como se mandan de origen, y entonces lo que se va a tratar de dar es una sensación de que hay una división de opiniones entre el presidente y Morena, digamos de Morena, pero que el presidente se ciñe a la división de poderes y que entonces la democracia y todo esto. ¿Tú irías de acuerdo con esta teoría? Bueno, sin duda, como lo hemos venido manifestando, todo este acto legislativo y ejecutivo, en este caso por parte del presidente, son una simulación. ¿Y a qué me refiero con una simulación? Generan un supuesto parlamento abierto donde asisten gobernadores, alcaldes, organismos de la sociedad civil para generar observaciones y comentarios y fortalecer este tema de la Guardia Nacional. Todos y cada uno de ellos estuvieron en contra de la militarización, expusieron sus motivos, pero lamentablemente en esta simulación ninguno fue tomado en cuenta. Y como bien señalas, ayer Morena aprobó este dictamen con modificaciones hechas, pero insisto, otra vez simulando actos. ¿Y qué es lo que se realizó? Militarizaron al país. No solo lo militarizaron, lo constitucionalizaron, que es lo más grave. Y como también bien señalas, hoy en la mañana salen con un comentario el presidente totalmente fuera de contexto en el camino de la simulación y en el camino de la ilegalidad, igual que fue la convocatoria supuesta sacada de Guardia Nacional antes de ser aprobado. Entonces vemos totalmente una falta de democracia, una falta de apertura, simulación, por supuesto, y sobre todo atole con el dedo para los ciudadanos. Pues fíjate que yo estoy pensando que con todo ello, los partidos políticos que hoy se oponen a la planadora de Morena, no solamente están de alguna suerte observando el proceso, porque la mayoría simple que tiene Morena da grandes posibilidades, sino que los están metiendo en un juego medio perverso, en donde pues, ustedes nada más ven pasar la bola y vemos como este jugueteo, escarceo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y además al público también lo están metiendo en el mismo juego, siento que hay un juego perverso en donde no nos vamos a quedar con muchas satisfacciones y con buenos resultados desde mi punto de vista. Sí, sin duda, mira, la tarea del PAN es una tarea de oposición, somos la segunda fuerza y quiero decirle sobre todo a la gente que no solamente nos estamos negando a temas solo por ir en negativa, de lo contrario, estamos tratando de generar un equilibrio en la democracia de este país, levantando la voz y por supuesto escuchando a la sociedad. Creo que esa es la tarea de la oposición. Sin embargo, es lamentable efectivamente cómo estos juegos se dan también en Cámara. Ayer vemos a Morena aplaudiéndole al PRI por su votación también a favor de la militarización del país. Un juego entre Morena y PRI, ahora sí el primor establecido literalmente en la Cámara, y pues totalmente una falta de congruencia a lo dicho por más de 12 años, en donde buscaban abrazos y no balazos, y hoy en día lo que generan es no solamente militarizar el país, sino constitucionalizarlo y darle elementos negativos a la sociedad de violación de derechos humanos, de violación de libertades. Entonces el PAN estaremos, por supuesto, siempre vigilantes y aportando lo que queríamos, además era aportar reservas para el fortalecimiento de la Guardia Nacional. En eso hay una total cerrazón, no hay un equilibrio en la Cámara tampoco de escuchar. Si bien hubieran sido escuchadas estas reservas, que además vienen de la sociedad, pudiéramos haber ido en conjunto trabajando el fortalecimiento de la inseguridad en este país, que eso es lo que sí nos preocupa. ¿Cuál es el plan estratégico? En esta Guardia Nacional en ningún momento viene el ataque a la delincuencia organizada.
solamente se habla de un censo, se habla de seguridad pública, que eso le compete a los estados, pero no estamos viendo realmente un plan para atacar al mayor problema, que es la delincuencia organizada en este país. Además, se le da a Lisbeth un cheque en blanco al presidente para que dé las órdenes que sean sin que haya un matiz de un mando civil que capte la sensibilidad de la sociedad a la que está pretendiendo proteger. Entonces vendrían órdenes, por ahí hay una palabra del castellano antiguo, atrabiliarias, que no son otra cosa más que atropellos, en donde no tendríamos ni un recurso constitucional para protestarlas, y ahí es, yo creo que la parte grave que estás apuntando. Es correcto, sin duda estamos en el camino del autoritarismo. Creo que cuando tú escuchas los planteamientos de Guardia Nacional por parte de Morena, solamente hablan numéricamente, hablan de un censo. Tendremos tantos elementos, buscaremos una convocatoria abierta, pero no están hablando de realmente cuál va a ser la fortaleza de esta Guardia Nacional, cómo va a ser su actividad, a qué se van a establecer, a qué van a trabajar exactamente. Entonces lo ven realmente como un militar al ejercicio de una sola persona, que eso es lo realmente grave, el tener a los militares en las calles atendiendo solamente lo que una persona menciona, en este caso el presidente, es realmente un problema para la sociedad, porque no están atacando el problema de raíz. Sí, estamos sembrando la semilla del atropello, y esto no creo que lo debamos de pasar por alto como análisis, no solamente entre ustedes como diputados de oposición, sino la sociedad toda. Hoy hago desde aquí un llamado a organizaciones civiles, a organizaciones no gubernamentales, para que muchas personas siempre se preguntan, ¿y nosotros qué hacemos para evitar descalabros al país? Bueno, en primer lugar, unirse y levantar la voz, y tener una presencia de ánimo que nos haga una especie de chalecos amarillos, vamos a ponerle un gilet jaune para reaccionar. Si no, nos vamos a quedar en puras pláticas de café ante un país que a lo mejor no es el que queremos diseñar hacia el futuro. Sin duda, dos premisas quedaron muy claras el día de ayer. Morena y el PRI militarizaron al país. Y segundo, el camino al autoritarismo de una sola persona. Y eso lo tenemos que tener muy establecido en nuestra mente, porque en un futuro tenemos que generar, sentar precedente y generar realmente esa exigencia de la ciudadanía, como bien lo señalas, organizarnos y estar presentes, siempre levantando la voz, porque sin duda vamos hacia ese camino. Ahora, me dice el público, y te lo digo yo, el que empezó a jalar cuerpos castrenses a la Policía Federal fue Calderón, allá al principio de su administración, 2 años después, un poquito menos de 2 años después de haber iniciado. Entonces, te preguntaría, ¿y no también estuvo el PAN en todo esto metido? Es correcto, y aceptamos además las consecuencias de esos actos. Sin embargo, hoy al tiempo, después de 12 años, vemos que no hay una evidencia empírica sobre la militarización sea efectiva para el combate a la inseguridad de este país. Lo hemos visto, se ha señalado, el PAN estamos conscientes de esos actos, y hoy lo que buscamos es fortalecer un plan estratégico de seguridad en conjunto, por supuesto, con las Fuerzas Armadas, porque el PAN es el primero que reconoce a las Fuerzas Armadas, pero su trabajo específico, que es no un tema de protección al país, no un tema de protección ciudadana como es la seguridad pública, que son dos momentos muy diferentes. Y también reconocemos y conocemos todos los expedientes de violación a derechos humanos que se ha dado en mayor número por las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre esos dos aspectos. Y, insisto, efectivamente ha sido un ejercicio de diferentes gobiernos en el uso de los militares, y la evidencia empírica demuestra todo lo contrario, no ha sido funcional. Sí, han sido experiencias de digamos, 11 años, de prácticamente 300,000 muertos, de 40,000 desaparecidos, de un estado de conciencia social, de miedo, de temores diversos, de
una ruleta rusa en la que a veces se enfrentan los ciudadanos en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Coahuila, en Chihuahua, y así nos vamos, querida Lisbeth, y esto pienso que se debe de inhibir, aunque también debo de aceptar, yo no le veo a López Obrador una estrategia que me dé la confianza de que tienen la receta para acabar con esto que se ha venido generando con los años y que ha violentado a la sociedad mexicana. Bajo un principio que lo dicen los de mi generación, ¿qué pasó con aquel México que conocí? Y hoy ya no puedo dejar mi casa con la puerta abierta. Esa es básicamente una preocupación y eso es lo que tendríamos que solucionar en pleno siglo XXI. Fíjate el reto. Lisbeth, muchas gracias por tu presencia aquí en el programa. Muchas gracias, Pedro. Un gusto saludarte. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Lisbeth Mata Lozano es diputada por el PAN, secretaria de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados.